siendo la solemnidad. La máxima fiesta que se puede celebrar en la Iglesia es una solemnidad. Y hoy, por supuesto, al celebrar la Inmaculada Concepción de María, pues la Iglesia quiere celebrarlo con toda la festividad que se pueda. Recuerdo, y una de las cosas que he leído hace poco, es que Bernadette Viró, que es esta niña que recibió la aparición de la Virgen en Lourdes, una de las cosas que la Virgen le dice a ella, y estos fueron 4 años después de la definición dogmática, en 1854 el Papa define dogma la Inmaculada Concepción. Y 4 años más tarde, en esta aparición, esta niña oye y no entiende nada porque no sabe lo que es, le dice al sacerdote, personas que le preguntan, que ella le ha dicho que es la Inmaculada Concepción. Es una aparición que la Iglesia no solo ha aceptado, sino que además en cierto modo subraya esa definición dogmática. La Inmaculada Concepción es algo que la Iglesia pues desde muy antiguo ya le daba vueltas y creía. ¿Y qué es? Vamos a ver primero qué es, porque esto me parece que es importante. Lo primero, la Iglesia lo que dice es que Dios, por un privilegio a la Virgen, hizo, utilizando o poniendo como los méritos de Cristo, antes de que esos méritos se produjeran, hizo que la Virgen estuviera libre del pecado original. Y por lo tanto habéis visto que en las lecturas hemos leído. La primera lectura es el relato del pecado original. Y en el Evangelio hemos leído la Anunciación de María. Estos dos pasajes de la Escritura tienen un paralelismo muy interesante y muy importante, que a mí me gustaría describirlo. Hay gente que dice, bueno, pero entonces ¿qué pasa? ¿Que María no la salvó Jesucristo? Sí la salvó, pero Dios aplica esa gracia a María antes de que Jesucristo padeciera, muriera por nosotros y resucitase. Es como podríamos decir, y la Iglesia ha intentado explicarlo, del siguiente modo. A una persona se le puede salvar de un enemigo, de una lucha o de una pelea o de un golpe, se le puede salvar de 2 modos. Se le puede, una vez que le han golpeado, curarlo, que es lo que nos pasa con el sacramento del bautismo. Nosotros nacemos con el pecado original, es un pecado que no hemos cometido, por lo tanto no es estrictamente un pecado, pero sí que es algo que hemos como recibido como una herencia. Es una cosa que estaba mal y nosotros ya la recibimos herida y la recibimos enferma. Y la Iglesia lo que hace es con el bautismo lo regenera. Sin embargo, María, Dios lo que hizo fue preservarla antes de que la tocara el pecado. También fue salvada por Cristo, pero sin necesidad de que el pecado actuara en su alma. Porque Jesucristo quiso, porque es el único que ha podido hacer a su madre y por lo tanto quiso hacerla del modo más perfecto posible. ¿Cómo iba Jesús a permitir que su madre tuviera pecado? Si tú y yo tuviéramos posibilidad de escoger a nuestra madre, decía con gracia San José María, hubiésemos cogido la que tenemos, pero la hubiésemos adornado de todas las gracias posibles que pudiéramos. Así que quiero hacer ahora un paralelismo entre el pecado original y la Anunciación. Porque las dos tienen que ver con una mujer. Y la mujer, en cierto modo, aquí representa algo que todos los cristianos hemos de admirar. Hemos de mirar a la Virgen y decirle, Señora, yo quiero parecerme a ti. Sobre todo porque la Virgen muestra una actitud muy importante ante Dios, que es la de ser receptivos, la de decir, como dice la Virgen, hágase en mí según tu palabra. La santidad no está tanto en lo que tú haces para hacerte santo o santa. La santidad está mucho más en decirle a Dios, haz en mí lo que tú quieras, yo me dejo hacer. Y por eso fijaos el paralelismo entre Eva y María. Paralelismo porque hay 2 escenas. Una escena es la escena de la caída del hombre, del primer hombre y la primera mujer. En la segunda es la Anunciación, donde esta mujer prepara la venida de ese segundo Adán que será el que nos salve. Hay 2 actitudes. La actitud de Adán y Eva de desobediencia. La actitud de María de decir, hágase en mí según tu palabra, de cumplir la voluntad de Dios. Hay también 2 resultados. Uno es el pecado original y el otro es la redención, la salvación del género humano porque una mujer fue capaz de decir sí, porque una mujer abrió su vida a que el Dios
hiciera en ella la obra de la salvación. Y tú y yo estamos insertados y estamos implicados en esta historia y en este destino. San Juan Pablo II, tuvo una primera entrevista con el que entonces era prelado del Opus Dei, que era don Álvaro del Portillo, que muchos habréis estado en la beatificación en Madrid el pasado 27 de septiembre. Y don Álvaro, cuando tuvo la oportunidad y tuvo su primera entrevista, pues entonces le comentó y le dijo al Santo Padre entonces que la Iglesia tenía muchos problemas que luego pues hemos visto cómo han ido surgiendo y cómo pues vemos que la Iglesia ahora mismo está en un periodo de purificación y que todos hemos de rezar, porque me parece muy importante que sintamos nosotros la responsabilidad de que todos somos Iglesia y que la Iglesia tiene que estar siempre reformándose, siempre purificándose, porque todos en la Iglesia, todos somos pecadores. El único que no es pecador es Jesucristo, y la única que no recibió ese pecado por una desgracia especialísima es la Virgen María. Pero todos los demás somos pecadores. Y una vez que le contó todas esas dificultades, el Santo Padre le escuchaba con atención y en un momento determinado, con ese vigor que tenía, sobre todo al principio de su pontificado, San Juan Pablo II dio un puñetazo en la mesa y dijo: ipsa conteret caput, que es el latín, y ella aplastará la cabeza. San Juan Pablo II tenía claro la idea de que la Virgen tiene ese poder. Y recuerdo que los años que me pasé en Kenia y al oírles hablar su lengua, el Swahili, pregunté yo al principio, dije, ¿cómo se dice en Kiswahili y ella aplastará la cabeza? Y la verdad es que solo la sonoridad de aquello a mí me sobrecogió, porque se dice Atacanyangua Ichua Chaque. Solo la pronunciación a mí ya, yo se lo decía a los niños y los niños se quedaban sobrecogidos, porque veis cómo la expresión es hasta dura, como diciendo, no preocuparos, tenemos un enemigo, no preocuparos, intentará separarnos de Dios, pero no preocuparos que al final va a ganar y ganará siempre Dios. Es siempre la historia. Lo malo es que nosotros no estemos en su bando. Esto es como quien juega un partido de fútbol y el partido de fútbol va 40-0. Y si vais 40-0, lo natural es desanimarse y decir, esto no puede ser. Y entonces tenemos que oír las palabras que el Señor le dice a María, porque María se quedaría sobrecogida y se lo dice, pero ¿cómo va a hacer esto si yo no conozco varón? ¿Que cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a ser tú la Madre de Dios? Tranquilízate, porque nada hay imposible para Dios. Así que tú y yo, nuestra actitud de hoy es mirar a María y decir lo que hemos dicho en el Salmo responsorial, las maravillas que hace el Señor. Y si lo ha hecho con ella, lo hará contigo también, solo con una condición, que te dejes y que no ofrezcas resistencia. Porque es como a los niños, nosotros somos como niños pequeños, que cogidos de la mano de Dios a veces nos tiramos y no queremos obedecer. Y no nos damos cuenta que muchas veces necesitamos que nuestra Madre y nuestro Padre Dios nos cojan para limpiarnos, para alimentarnos, para ayudarnos. Hoy quiero ya acabar esta homilía acudiendo a una pequeña celebración que tenemos aquí, porque me acabo de enterar que está aquí la familia Bascal y hoy cumple el matrimonio 35 años de matrimonio, que es, me parece, un motivo para celebrarlo y también un motivo más para decir, esto es la familia cristiana. Nosotros nos vamos abriendo a la gracia y Dios poco a poco va haciendo de nosotros otros Cristos, pequeños Cristos, con muchos defectos. No os sorprendáis ni os asustéis de descubrir que en vuestra vida ha habido muchas veces traiciones a nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso, porque nuestro Dios es un Dios amable, porque nuestro Dios está dispuesto siempre que tú y yo pidamos perdón a decirnos, tus pecados te son perdonados. María, en la fiesta que celebramos hoy, nos da siempre, siempre, siempre ese consejo. Haced lo que Él os diga, que el secreto de todo está en la voluntad de Dios, que el Padre Nuestro no es una broma y por eso le pedimos al Señor, venga a nosotros tu reino, ¿cómo? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que acudimos a María y le decimos, Madre, gracias por ser tan maravillosa, Señor, gracias por habernos dado una Madre que es un modelo y que es una preciosidad, que es tan fácil decirle a la señora,
Madre, Madre mía, Madre nuestra, cuida de nosotros. O como decía don Álvaro, Señora, lo podemos aplicar a ella, gracias, perdón, ayúdame más. Que así sea.